Hermanos, sean todos, cada uno de ustedes bienvenidos en esta noche a nuestra enseñanza, nuestra tarde de enseñanza y aprendizaje. Vamos a dar inicio, vamos a orar, tener un minuto de oración y ya luego nos metemos en nuestra enseñanza en esta tarde. Oremos. Señor que estás en el cielo, te bendecimos. Señor, te damos gracias, damos honra. Damos, Señor, alabanza a ti, Señor. Eres Dios único y poderoso, Señor. Eres el único, el santo, el grande, el poderoso, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. Nosotros venimos en este momento a rendir adoración, a rendir culto, Señor. Reconocemos, Señor, que tú, sobre todo, Señor, eres Dios. Tú estás en medio nuestro, Señor. Y no hay nadie, absolutamente nadie como tú, Señor. Somos dichosos, somos bendecidos, Señor, de ser tus hijos, Señor, de pertenecer, de ser tus hijos y pertenecer a esta familia hermosa, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro tiempo de enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que a la salida de acá vayamos con una expectativa diferente, Señor, en nuestros corazones. Bendice, por favor, a todos los que se van a conectar, Señor, a los hermanos, a los amigos, Señor. Llega, por favor, allí a esos lugares, Señor, a la necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todos ellos, Señor, y por sus necesidades también, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y dependemos de ti, Señor, dependemos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, amén. Qué rico, un milagro. Gracias. Bueno, tenemos ahora nuestra enseñanza en el capítulo número 17 del libro de los Hechos. La semana pasada, que fue un poco corta nuestra enseñanza porque tuvimos la oración por los jóvenes y por los niños, el capítulo 16 lo dejamos un poquito, no alcanzamos a cubrirlo todo. Entonces me gustaría como dar un poquitito nada más de lo que nos quedó pendiente la semana pasada. En el capítulo número 16. Otra vez sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Quisiera regresar un poquito al capítulo 16 porque hay un evento muy, muy especial, bueno, un par de eventos muy especiales en el capítulo 16. Y uno de ellos es el hecho de que los apóstoles fueron acusados otra vez injustamente, sin pruebas y sin culpa. Fueron acusados y fueron puestos en la cárcel. Y estando en la cárcel hubo un terremoto. Dice la Biblia que hubo un terremoto. No sé si tienes la siguiente slide. Eso, gracias. Hubo un terremoto grande, hubo un terremoto fuerte, estando los apóstoles en la cárcel. Cuando habla la Biblia que los pusieron al cepo, se refiere a que estaban amarrados de los pies, como miran esta foto acá, y estaban encadenados de las manos y están también encadenados, están amarrados de los pies. Encima de eso dice que estaban en la cárcel, hasta el fondo, a lo último, de atrás, no había manera de que se escaparan. Ellos fueron tratados como delincuentes sin haber hecho absolutamente nada. Fueron puestos ahí, fueron puestos en la prisión, fueron puestos en la cárcel, fueron maltratados, fueron golpeados, humillados. Y después dice también que le quitaron la ropa, los golpearon y los metieron en la cárcel. Están en esa condición. Estando ahí en la cárcel, lo que hacen los discípulos, lo que hacen el apóstol y Pablo y Silas empiezan a cantar, se ponen a cantar y a orar en medio de esa situación, en medio de eso que están viviendo. Están cantando, están adorando, están alabando a Dios. Y como resultado de esa adoración, de esa alabanza, de esa confianza en Dios, dice la Biblia que hubo un terremoto fuerte que movió todo, movió los cimientos de aquella cárcel. Como resultado, las puertas se abrieron. Pero dice la Biblia que el terremoto que hubo fue fuerte. Pero en medio de ese milagro hubo otro milagro también, porque el terremoto fue tan fuerte que bien se hubieran podido caer las paredes. Pero Dios tuvo cuidado de eso y se encargó
el ángel de solamente, o Dios solamente de abrir las puertas para que ellos salieran libres. En medio de esto, los apóstoles están adorando y están cantando a Dios. Y reflexionando sobre esto es lo siguiente, que muchas veces nosotros nos encontramos en tribulaciones, muchas veces nosotros nos encontramos en pruebas, en circunstancias, en enfermedades, en necesidades, llámese físicas, materiales, lo que sea. Y llegamos a veces al punto de que es difícil sacar una alabanza, es difícil a veces sacar una oración de agradecimiento porque uno está afligido, uno está preocupado. Pero cuando viene esa oración, cuando viene esa alabanza en la tribulación, en la angustia, esa alabanza viene, esa adoración viene de lo más profundo del ser. Y aunque sea un par de palabras que salgan de nuestro interior, van con todo el agradecimiento y van quebrantadas delante de Dios. Y Dios se mueve a misericordia. El corazón de Dios se mueve a misericordia y Él obra conforme a su voluntad. Es difícil a veces adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, pero hay pruebas de que en medio de estas situaciones el Señor se manifiesta. Dios respalda la oración, Dios respalda la fe de sus hijos, la fe del creyente y actúa. Así es que cuando estemos en situaciones así, aunque no sintamos, aunque no tengamos ganas, saquemos una oración, saquemos una alabanza, una palabra de gratitud a Dios, que al final del día Dios va a manifestar su gloria y su misericordia. Entonces, en medio de esta situación, los apóstoles creyeron, fueron liberados, pero no salieron. Esa es otra cosa que me llama la atención, porque no es aquella desesperación, Señor, líbranos, Señor, sácanos de acá, queremos salir de aquí, ¿no? Se abren las puertas y los hombres se quedan ahí. No salieron corriendo. Si hubiera sido Melvin, les aseguro que sale corriendo, alcáncenme si pueden, ¿no? Se quedaron ahí tranquilos. El carcelero entró en aflicción, entró en miedo, porque el carcelero era responsable de los presos. Y con su vida, casi nada, ¿no? Con la vida de él iba a pagar la libertad de estos hombres. Entonces el carcelero, cuando mira que se escaparon, se aflige y se iba a quitar la vida. Porque qué castigo le iban a dar, que él prefirió mejor quitarse la vida a que el emperador o a que alguien más lo castigue. Cuando está a punto de quitarse la vida, Pablo le dice, y Silas dice, no te hagas nada, aquí estamos, no nos fuimos a ningún lado. Se quedaron ahí. Entonces, fíjese, están clamando, están adorando, pero no es una adoración, no es una alabanza, Señor, sácanos, socórrenos, como a veces caemos nosotros. No, ellos están adorando con gratitud y adorando a Dios. Y Dios hizo lo que iba a hacer. Sin nosotros saberlo, sin nosotros pedirlo, Dios lo va a hacer porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el Señor los pone en libertad. Y la otra cosa que me llama mucho la atención en este hermoso milagro es que al final se hacen amigos con el carcelero, van a la cárcel de este hombre, del carcelero. ¿Perdón? Dije casa. Cárcel. Salieron de la cárcel y van a la casa, perdón. Van a la casa del carcelero. Allí predica otra vez, Pablo les enseña al carcelero y a su familia la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta gente se convierte al Señor. Él y toda su familia se convierten al Señor. Y viene la fiesta porque ahora hay más personas convertidas, hay más personas que creyeron. Este mismo hombre, el carcelero, después ayuda a Pablo y a Silas para que salgan de la ciudad y tienen que ir a otra ciudad después porque ya no pueden permanecer ahí. La persecución era demasiado, la acechanza era demasiado y tuvieron que salir. Pero el nombre del Señor fue glorificado. El nombre del Señor fue glorificado. Hay un detallito ahí donde Pablo le dice el carcelero a Pablo, váyanse, las puertas están abiertas, váyanse, y dice Pablo, no nos vamos porque nos metieron ahí sin deberla, ¿no? Nosotros somos romanos, dice Pablo, y no nos vamos a ir hasta que venga el magistrado, hasta que venga el jefe de ustedes y por lo menos nos pida disculpas. Que las disculpas pues no le quitó nada el dolor de todo lo que habían pasado, ¿no? Pero
se pusieron sus moños. Llega el magistrado y le pidieron disculpas, se asustaron porque entendieron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y los habían castigado sin deberla, sin motivo. Pero al final de la historia ellos salen de ahí y se van. Ahora entramos al capítulo 17, cuando ahora pasan a Tesalónica. Entonces cerramos con eso, ese pequeño resumen, el capítulo 16. Y vamos a pasar ahora al capítulo 17. Diga por favor en la pantalla. Me gusta mucho esta traducción, la versión actual. Vamos a leer entonces 9 versículos y luego entramos un poquito en el detalle. Dice así la palabra del Señor, versículo número 1, capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice, número 1. Pablo y Silas continuaron su viaje. Pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El 2. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos en ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios y muchas mujeres importantes de la ciudad. El 5. Pero los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos que andaban por ahí y les pidieron que abandonaran el pueblo, que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón, así se dice Jason, se dice Jasón en español, para sacar de ahí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y lo llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí. El 7. Y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír todo esto, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. De ahí ya vienen las mordidas, ¿no? De pague una fianza y si se va. Pablo y Silas y Timoteo, curiosamente a Timoteo casi no se menciona. Pero en este grupo, en segundo viaje misionero, está Lucas, está Pablo, está Silas y también está Timoteo. En la parte anterior, en el capítulo 16, en el versículo 10 creo que dice, Pablo se pone él en primera persona y dice que él estaba ahí o lo deja entredicho. Después desaparece de la historia y cuando van a la cárcel, Pablo y Silas no mencionan a Timoteo ni mencionan a Lucas. Y la razón es porque la apariencia de Pablo y de Silas era judía. ¿Cómo los identificaban? Tal vez por el vestir, tal vez por la apariencia, tal vez como ellos se miraban. Pero a Lucas y a Timoteo no les cayó como a Silas y a Pablo, porque no los podían tocar, porque la cosa era en contra de los judíos. Entonces ahí en la cárcel solamente estuvo Pablo y solamente estuvo Silas. Los otros dos se libraron, por eso es que no lo dice, pero Pablo tampoco lo menciona. Él como que aparece en escena un ratito y después se desaparece. Él no llevó los latigazos ni estuvo ahí por su apariencia, porque él no era judío. Se libró en esa ocasión.
Pero en este grupo misionero están ellos, están todos. Entonces, Pablo y Silas, después de su experiencia en Filipos, que es anteriormente en el capítulo 16, continuaron su viaje misionero. Ellos recorrieron 170 kilómetros. Está aquí, no sé si lo puede distinguir. Recorrieron 170 kilómetros desde Filipos hasta Tesalónica. No dice, y la parte, es en la parte de arriba, ahí dice Filipos y está la línea verde para llegar a Tesalónica. No hay un barco, no hay un medio de transporte para que ellos pudieran ir. Se piensa que lo hicieron caminando. Estos hombres caminaron 170 kilómetros para ir de Filipos otra vez a Tesalónica. Es una distancia bastante grande. 105 millas fueron lo que ellos caminaron. Ya 170 kilómetros en español y 105 millas, las mías son en inglés. Es una distancia larga, pero no dice la Biblia qué transporte utilizaron. Entonces se cree que caminaron. Fue un trayecto bastante largo. La ciudad Tesalónica, la ciudad más importante de Macedonia antigua, que era Tesalónica. La ciudad había sido fundada en el año 315 a.C. y su fundador, Casandro, le había dado ese nombre en honor a su esposa, que era medio hermana de Alejandro el Magno. Lucas hace referencia al hecho de que Pablo va de nuevo a la sinagoga. Esto lo leímos en la introducción, comenzando el capítulo número 1. A cada ciudad que Pablo llegaba, lo primero que buscaba era la sinagoga, es un lugar a donde ir a enseñar, donde ir a predicar. Siempre está buscando la sinagoga, siempre está buscando el lugar para enseñar o para aprender. Y esto nos da un mensaje importante. No hay mejor lugar donde estar que en la casa de Dios. No hay mejor lugar donde uno pueda aprender mejor que en la casa de Dios. Ahí me conviene estar, dice el salmista. Pudiéramos escoger, pudiéramos ir a cualquier lugar, pero el tiempo invertido en la iglesia, el tiempo invertido en la casa de Dios es el tiempo más valioso que nosotros podemos valorar. Los días domingos, por ejemplo, que es el día especial en todas las iglesias donde nos reunimos, y es el día especial que hemos decidido voluntariamente que vamos a ir a un servicio de adoración. Es bonito ver las calles, es bonito ver el estacionamiento, con las personas se están bajando de sus autos con su Biblia en la mano, listos para adorar a Dios. Y me viene a la mente en los días domingos que somos millones de personas en el mundo entero, que ese día levantamos un coro de gratitud al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. ¿Se imagina ese coro, esa alabanza, esa gratitud que sale de todos los templos, de todas las iglesias, como un sacrificio de oración delante de nuestro Dios? Es bonito, es hermoso estar en la iglesia otra vez. Es el mejor tiempo, es el tiempo mejor invertido que nosotros podemos tener, estar en la casa de Dios. Entonces Pablo, eso es lo que hacía, va a la sinagoga, va y está otra vez enseñando a los judíos. En Hechos capítulo número 13 también hace referencia a las escrituras, a lo que Pablo enseñaba, cómo él se sentaba, cómo él explicaba, cómo él les predicaba y les daba detalles claros del Mesías. El problema que tenían esta gente, que tenían estos personajes, es que ellos no recibían, no aceptaban que Jesucristo es el Mesías. Versículo 13, capítulo 13. Sí, eso es lo que dice en el capítulo 13. Nosotros no tenemos problema con esto, aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por cultura, no tenemos problema con eso. Pero los judíos sí tenían problema de aceptar que Jesucristo
era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que el hijo de María, el hijo del carpintero, es el Hijo de Dios? Entonces ellos tenían problema entendiendo, comprendiendo esto, de que Dios en su excelencia iba a venir y vivir en un cuerpo sencillo, de un cuerpo sensible, de carne y hueso. Tenían problema ellos con eso, pero lo que hacía Pablo era explicarles, es decirles, Jesús del que yo le estoy hablando, Él es el Mesías. En Él se han cumplido todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, una por una, una por una. Nadie más llena los requisitos que este Jesús del cual yo le estoy hablando. Ese era el mensaje del apóstol Pablo a los judíos. Entonces él iba a la sinagoga y les enseñaba. Algunos de los judíos creyeron y se convirtieron al evangelio. Y otro grupo de griegos, como lo dice aquí en la escritura, creyeron también. Estaban las esposas de ellos, que eran personas distinguidas, que eran personas importantes de la ciudad, y ellos también creyeron. Y estando Pablo en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de convivencia, llegaron otra vez los judíos que le llevaban la contraria, los judíos que vienen siguiendo los pasos, y ahora llegan a Tesalónica a causarle problemas otra vez. Entonces llega este grupo de incrédulos, este grupo de personas molestos, y juntan a un grupo de personas vagas, dice la versión que yo tengo, de personas ociosas, personas desocupadas, para que vayan y causen un alboroto donde está Pablo enseñando. Y causan una revuelta, se ponen, yo me imagino yo, a hablar cosas, a gritar, a hacer así como sale la gente con pancartas a hablar y decir cosas, hacer protestas, y es lo que estaban haciendo acá. Y acá también involucraron a otras personas de la iglesia, las personas que habían recibido a Pablo y a Silas en su casa. También a ellos los maltrataron, los llevaron a la cárcel y los acusaron también a ellos de que estaban levantando o proclamando un nuevo rey y que estaban alborotando a la gente. O sea, son acusaciones que no tienen base, que no tienen sentido, pero para ellos era importante porque iban a poner a otro en lugar de César. Siquiera que César hubiera sido alguien digno del puesto que tenía. Pero esa era la acusación que tenían en contra de Pablo y en contra de la iglesia. Lo llevan a Jasón a la cárcel y dice que con una fianza, porque no había una acusación verdadera, con una fianza lo dejan salir. Jasón o Jason no había hecho nada, sin embargo tuvo que estar en la cárcel y pagar una fianza para poder salir. Ahora vamos al versículo 10 al 15, vamos a leer 5 versículos del 10 al 15. Dice, al llegar la noche, ahora el título acá es Pablo, Silas y Timoteo en Berea. Ahora sí ya mencionamos a Timoteo. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron ahí, fueron a la sinagoga otra vez. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. En cuanto a los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Berea anunciando las buenas noticias, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Otra vez ahí vienen los alborotadores. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas, pero Pablo les pidió que cuando regresaran a Berea les avisaran a Silas y a Timoteo que fueran a Atenas lo más pronto posible. Están ahora Pablo tranquilo otra vez enseñando y vienen otra vez esta gente que le llevaba la contraria. Estas personas no solamente no están contentas con el mensaje, estas personas no solamente están en contra de la predicación, pero también causan problemas.
también se levantan y levantan la voz, trayendo situaciones difíciles o un tiempo incómodo para el apóstol. La palabra del Señor se enseña, se predica de una u otra manera, pero siempre van a haber personas que van a estar en contra. Siempre van a estar personas que no van a aceptar la enseñanza, que no van a aceptar el evangelio. Lo peor que uno puede hacer es lastimar a alguien, es golpear físicamente a alguien, ofender a alguien. Cuando uno no está de acuerdo con una enseñanza, lo único que tiene que hacer es no aceptarla, es no recibirla en el corazón, pero no debemos nosotros entrar en violencia o en, ¿cómo es la palabra que dijiste antes? En protestas, porque no se gana nada en las protestas. Hay gente que está molesta y lo que va a suceder es que va a haber otra vez más problemas cuando andan personas en las protestas. Pero el consejo es de retener lo bueno y desechar lo que no bendice, de rechazar lo que no edifica. Entonces, ahí donde nosotros debemos de pensar, o que si hay algo que no me gusta, algo que no estoy de acuerdo, no lo aceptemos, pero nunca entremos así en un conflicto directo personal con alguien, porque no nos conviene. Lo que hacemos con eso es dar mal testimonio de la iglesia que pertenecemos, y también dar un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no nos ha mandado a pelearnos entre nosotros, a pelear físicamente, sino que nos ha mandado a predicar y a enseñar el evangelio que salva, el evangelio que redime a las personas. Amén. Entonces Pablo estuvo rodeado de personas incrédulas, pero esta gente no le bastaba no solamente con no creer, o con oponerse a las enseñanzas de Pablo o a las escrituras, sino que le hacían la vida imposible. Está predicando en Carson, ellos escuchan, ¿sabes qué está en Carson? Y van a hacer la revuelta. De Pablo se va para otra ciudad y van y lo siguen otra vez. Es como que se pusieron ellos de acuerdo, le vamos a hacer la vida de cuadritos al apóstol y lo vamos a seguir donde él vaya. Y donde Pablo iba, ahí iban ellos y lo encontraban y empezaban otra vez a hablar mal de él y a causar problemas entre la gente. El enemigo de nuestras almas, el diablo, va a usar personas que se levanten en contra de la obra, en contra de aquellos que predican la palabra. Hay una lucha espiritual cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada, cuando la palabra de Dios es expuesta. En los aires hay una lucha espiritual, y esa lucha espiritual se tiene que librar, se tiene que llevar a cabo. La palabra se tiene que predicar, aún con barreras, aún con dificultades, aún con situaciones adversas. La palabra de Dios se va a predicar, la iglesia va a prevalecer. Aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo se oponga, la iglesia de Dios va a permanecer. Y este mensaje de salvación, este mensaje de las buenas nuevas, se va a predicar hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. El enemigo se va a oponer. El enemigo se va a oponer a la predicación y a la enseñanza del evangelio, pero la iglesia que está fortalecida por el Espíritu Santo, el creyente que está fortalecido con el Espíritu Santo, se va a llenar de más fuerza y se va a levantar en ese nombre que es sobre todo nombre para continuar adelante. La iglesia, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, se levanta y sigue caminando. Había un canto muy antiguo que cantábamos hace un tiempo, que decía que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, se detiene solo para predicar. Imagínense esa locomotora fuerte, poderosa, esa locomotora grandísima que va en el ferrocarril o en las líneas del tren. Absolutamente nadie la va a detener. La iglesia va a continuar, la iglesia va a seguir fuerte y gigante. Nos conviene a nosotros, hermanos, mis amigos, ser parte de la iglesia, ser parte de este movimiento tan grande que Dios estableció a través del Espíritu Santo, llamado la Iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Cristo. Entonces acá otra vez Pablo tuvo que salir de Tesalónica. Otra vez hizo algo, hizo poco tal vez,
pero se convirtieron las personas, hubieron personas que se convirtieron, hubieron personas que creyeron el Evangelio, pero otra vez Pablo tuvo que salir de Tesalónica. Ahora Pablo va a Berea, a Berea. Pablo en Berea otra vez se ha obligado a salir huyendo a causa de los judíos incrédulos que cuando escucharon que Pablo estaba en Berea, fueron y le armaron problemas de nuevo. Algo especial que sucedió en la iglesia en Berea, como lo dice el versículo número 11, dice, los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Dice, escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Me llama mucho la atención en este sentido de que me imagino la rueda, me imagino el grupo de personas escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia y comprobando, confirmando que lo que Pablo les está diciendo está respaldado, está escrito en la Biblia, está respaldado por la palabra. Y es bonito esto porque cuando hay enseñanza, uno tiene que estar seguro que lo que está recibiendo está basado en la palabra. Cuando hay una profecía, cuando hay una enseñanza, el creyente tiene que estar seguro de que lo que está recibiendo, de lo que le está enseñando, esté basado en la palabra. Hay ocasiones donde hay servicios, no aquí, por allá bien lejos, y el ambiente está así, bien alegre, bien bonito. Y hay un predicador que está ferviente, que está predicando y predicando, pero no dice nada de la Biblia, no menciona nada de la palabra. Y toda la gente está, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la persona no está diciendo absolutamente nada de la palabra. Y la gente dice, gloria a Dios. Y dice, que digan amén los que están dormidos. Y toda la gente, amén. Que digan ahí, amén. No, uno tiene que estar consciente de lo que está diciendo. Y estar claro que cuando uno dice amén es porque está en la palabra y no solamente por una emoción, solamente por un grito amén, sino que tiene que estar respaldado por la Biblia. Y esto es lo que hacía Pablo con este grupo de personas. Ellos estaban no para agarrarlo, para chequearlo, no, sino que solamente para comprobarlo. Cuando vamos a la enseñanza tenemos que ir con un espíritu de aprender, con un espíritu de, ahora voy a aprender algo nuevo de la Biblia. Cuando nos reunimos los sábados, tenemos nuestra reunión de varones el día sábado, y hay una dinámica tan bonita que me gusta mucho, porque todo el grupo que está en el grupo, me repetí aquí, todo lo que estamos en el grupo, compartimos, leemos las escrituras, leemos la Biblia, y de ahí cada uno lo que siente da su opinión, da lo que piensa, lo que le toca, lo que le toca el corazón. Y es una dinámica bien bonita porque al final dice el hermano, wow, ahora estuvo muy bonita la enseñanza, pero todos tomamos parte, no solamente el que le tocó traer la enseñanza, sino que todos participamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Es leer la Biblia, es leer la palabra. Esto dice aquí, usamos diferentes versiones y dice, porque esto dice la mía, mi versión, esto dice la versión del otro hermano, y creamos con la ayuda de Dios este ambiente bonito donde todos, absolutamente todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo y todos estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y es lo que sucedía aquí, es lo que pasaba aquí en la iglesia en Berea. Se sentaban a escuchar, se sentían a compartir, pero no con el espíritu para juzgar. O para decir, ok, esto está mal, esto no está bien, yo lo puedo decir mejor, yo lo puedo decir de esa manera, sino que con un espíritu de aprender y de participar también ellos en la enseñanza. Así es nuestra reunión el sábado, así que los varones que no han llegado se la están perdiendo, pues se pone muy sabroso, se pone muy bonito. Entonces había un diálogo sensato, había un diálogo con respeto del verbo respetar, acerca de las escrituras, comprobando lo que Pablo enseñaba. Y ver que estaba de acuerdo con las escrituras. ¿Okay? Pero en Berea se convirtieron muchos y creyeron en el mensaje de Pablo y su predicación. Muchos aceptaron a Jesús en sus corazones y se convirtieron. El enemigo, mis amados, el enemigo puede hacer hasta cierta parte, porque el trabajo del enemigo es bloquear la obra del Señor. Pero el enemigo puede hacer hasta cierto punto bloquearlo,
pero absolutamente nada puede detener a la iglesia. Ni el enemigo puede detener, va a querer bloquearlo, va a tratar de ponerle problemas al creyente que quiere asistir a la iglesia, al que quiere buscar de Dios. ¿No ha notado usted que a veces se prepara el domingo o el día de enseñanza y cualquier cosa sucede? Cualquier cosa, que la llanta se ponchó, que hay tráfico, que hubo un malentendido con la esposa, que cualquier cosa puede suceder. Y es la obra del enemigo, es el enemigo trabajando en las vidas de las personas, tratando de impedir que vayan a tener comunión y que vayan a tener un momento especial en la presencia de Dios. Entonces uno tiene que sobreponerse a esas situaciones, tiene que ponerse firme, diría alguien, y decir: no, ¿sabes qué, enemigo? No me vas a convencer, no me vas a derrotar, no me vas a botar. Yo me voy a preparar, me voy a ir a la iglesia, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque en la iglesia, mis amigos, mis amados, es donde vamos a ser bendecidos. No que nos recibamos bendición en casa, porque Dios está en todos lugares, pero necesitamos esta comunión, necesitamos la comunión de los hermanos, la comunión de los santos, necesitamos el convivir los unos con los otros. Entonces el enemigo va a tratar de una u otra manera de obstruir la obra del Señor. Tenemos que hacer de nuestra parte, no nos demos por vencidos, no nos dejemos quitar esa buena voluntad. Y cuando venga el problema, usted tiene que estar listo y pensando que esta es obra del enemigo. Yo me voy a sobreponer a esta situación, no me voy a quedar, yo voy a estar en la iglesia porque quiero ser parte de esa bendición que va a haber este día. Pero va a haber pruebas, va a haber situaciones, porque nosotros lo hemos pasado, lo hemos vivido eso. Pero Dios está con nosotros, amén. Entonces tenemos que sobreponernos. Ahora vamos a leer los versículos cuando Pablo llega a Atenas, en la llegada a Atenas, el versículo 16 al 21. El 16 al 21. Ahora Pablo llega a la ciudad de Atenas. Dice el 16: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Entonces Pablo llega a Atenas y entra una tristeza en el corazón de Pablo de ver que la ciudad estaba llena, dice, de ídolos. La idolatría está por todos lados. La idolatría está por doquier, por todos lados. No necesariamente que haya una esfinge, que haya una estatua, un monumento, dijo alguien. Pero podemos idolatrar cualquier cosa. Podemos idolatrar el trabajo, podemos idolatrar la profesión, el carro, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo, se convierte en idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado de no poner nada ni a nadie en el lugar que le corresponde a Dios. Pero Pablo llega a la ciudad y hay una tristeza en su corazón porque por todos lados hay ídolos. El 17 dice que hablaba con los judíos y también no judíos en la sinagoga. Entraba y predicaba y enseñaba. El 18, algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban: ¿de qué habla este charlatán? Otros decían: parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y la diosa resurrección. ¿Estaban bien informados? El 19 al 21 dice: en Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían ahí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron:
lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata esto o de qué se trata? Entonces ahora Pablo está en Atenas, como dijimos antes, llegó a una ciudad donde posiblemente no se imaginó lo que iba a encontrar. Era una ciudad idólatra, era una ciudad dividida, era una ciudad con personas egoístas, con personas que eran muy importantes, unas que se creían más importantes que las otras. Eran unas personas estudiosas, tenían mucho conocimiento, pero había un vacío en el corazón de ellos porque les faltaba lo más importante: no conocían al Dios verdadero. Su vida, su entorno estaba lleno por otras cosas. El conocimiento, por ejemplo, era algo que ellos atesoraban en sus corazones, pero estaban lejos de Dios. Sabían de todos los dioses que existían, sabían de todos los dioses que se pudieron inventar, pero no conocían al Dios verdadero. Nosotros venimos de una cultura, nosotros como latinos, de una cultura que ha crecido, que se ha desarrollado en medio de la idolatría, en medio de ídolos, en medio de esfinges, en medio de ¿cuántas palabras hay para esto? Por cultura, porque venimos de ahí. Nuestros antepasados, díganse mayas, díganse aztecas, ellos eran idólatras, tenían muchos dioses, eran politeístas, y tenían un dios para el sol, tenían un dios para el agua, tenían un dios para la lluvia, tenían un dios para el aire, para todo ellos tenían un dios, y los adoraban, les traían comida, les traían cosas, ofrendas, y hasta se atrevieron o lo hacían a sacrificar humanos, sacrificar personas a estos ídolos. Entonces nosotros, nuestro trasfondo está compuesto de esta creencia. Inconscientemente muchos venimos de esas tradiciones y traemos cargando con nosotros ese estilo de vida. Le pedimos a Dios, pero al mismo tiempo estamos pensando que los otros van a ayudar. Le pedimos a Dios, pero pensamos que aquí hay alguien más que le va a ayudar. Contaba la otra vez una experiencia que tuvimos, mi esposa y yo, en un grupo de células donde trabajamos por mucho tiempo. Había un hermano, comenzó como amigo con nosotros en el grupo, y llegaba todos los viernes que teníamos nuestra reunión de grupos discipulados, decimos nosotros en nuestra iglesia. Y a mí me daba curiosidad, porque siempre que oraba yo, cuando estamos en ese grupo, no cerraba los ojos, no cierro los ojos, ojo abierto. Pero me daba curiosidad que mi amigo, cuando orábamos o estamos orando a Dios, él sacaba su cartera y él hacía esto. Milagro. Milagro. Él sacaba su cartera, pero no le pasaba eso. Él sacaba su cartera y estaba orando, y yo lo miraba. Un día me atreví, todavía no tenía mucha confianza, pero un día me atreví y le dije: no, yo miro que cada vez que oramos, tú haces esto. Yo saqué mi cartera, tú haces esto. Y me dice: Melvin, dice, un día te voy a contar. Así se quedó. No le seguí insistiendo. El muchacho, el señor, siguió yendo a las predicaciones, a la enseñanza. Un día él aceptó al Señor, recibió al Señor como su Señor y su Salvador. Y fue un tiempo muy especial, se convirtió, gloria a Dios. Pero cada vez que orábamos, sacaba su cartera, cada vez. Un día se sinceró conmigo, se confesó, iba a decir, pero no lo voy a decir. Se sinceró conmigo y dice: quiero hablar con usted, hermano Melvin. Dice: mire, dice, cuando yo saco la cartera, dice, y me enseñó una cartita que tenía acá de un santo. De un santo, ¿no? Y me dice él: yo le estoy orando a Dios, pero yo siento como que aquí me va a hacer el favor.
Y le digo, no, el que te va a hacer el favor es Jesucristo, es Dios. Esta es una foto nada más. Pero como él lo tiene en su corazón, él pensaba y él estaba seguro que este personaje le va a hacer el favor. Dejémoslo, vamos a seguir orando hasta que tu fe se fortalezca. No te voy a decir absolutamente nada. Sigue viniendo, sigue llegando a los grupos, sigue abriendo tu cartera. No me molesta en lo absoluto que abras tu cartera. Yo creo en un Dios poderoso. Un día dice, mira, Melvin, dice, no lo tengo. Lo sacó. Pero Dios tuvo que sacarlo primero de su corazón. Al punto de que mi hermano, mi amigo, se convirtió al Señor y se convirtió de corazón. No necesitó más la fotita. Pero muchos venimos de ese trasfondo. Yo no crecí en eso, pero como cultura, mis abuelos, mi bisabuelo, mi cascarabuelo y todos ellos vienen de acá. Y uno hereda esto sin querer queriendo, dijo el hermano Chapulín Colorado, sin querer. Uno es parte de eso también y tiene que orar para que Dios nos libre de esto, para que Dios nos libere de esto. Tenemos que orar y confiar que Dios va a cortar toda atadura, toda creencia errónea, toda mal concepción que hemos aprendido de nuestros antepasados. Tiene que ser sacado del corazón. Entonces, cuando le oramos a Dios, le pedimos y sabemos que Dios va a obrar. Y si tenemos un amigo que está luchando con eso, tengámosle paciencia. Dios va a obrar. Dios va a romper cadenas, Dios va a romper el yugo, Dios los va a liberar, porque eso Dios lo prometió. La promesa la palabra que el apóstol le hizo al carcelero, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no como un arte de magia, sino que iban a ser salvos por el testimonio que el carcelero y su familia iban a dar al resto de la comunidad y al resto de la familia. Demos testimonio, amemos a estas personas, aunque ellos crean en cosas que nosotros no creemos. No le hace, traigámoslos a la iglesia, que el que los va a convertir es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Lo que va a cambiar el corazón de ellos es el mensaje de la palabra de Dios, es la enseñanza, es la oración lo que va a transformar el corazón de esas personas. Tengámosles paciencia, amémoslos. Así como Cristo los amó, así también nosotros démosles amor, démosles cariño, tengámosles paciencia, que el que va a hacer la obra en sus corazones es nuestro amado Señor Jesucristo, porque para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Ahora el apóstol Pablo está en Atenas y lo invitan a que predique a este lugar especial llamado el Areópago. Está para predicar en este lugar. Habían personas, dice aquí, que creían en la libertad completa. Creían al cuerpo, dele todo. Al cuerpo, dele todo. Si le pide piña, dele piña. Dele todo. ¿Es qué dice? Lo que pide el cuerpo, eso hay que dar. Eso es lo que decían esta vez. Y por el otro lado está el otro grupo que decía: no, hay que limitarlo, no hay que darle nada. Entonces están estos dos grupos de personas: uno que dele lo que le pida, y los otros limite a su cuerpo, absténgase. Y así está. Ahí llega Pablo en medio de estos dos grupos, unos que sí y otros que no. ¿Dónde está el balance? Dice uno, ¿verdad? Nosotros queremos por ahí más o menos balancearla, si no, míreme a mí. Pero debe haber un balance, dice. Pero Pablo llegó a este grupo. Como son tan sabios, como lo saben todo, bueno, este charlatán, porque lo trataron así, habían sabios, habían educados y había gente que hizo de menos al apóstol
Pablo lo humilló. Este charlatán, ¿qué está enseñando? ¿Qué trae ahora? ¿Qué es ese Cristo? ¿Qué es eso? Ellos tienen con su conocimiento, tienen todos los dioses que puedan existir, todos los que se puedan hacer. Y Pablo llega a este lugar a predicarles un mensaje diferente al que ellos estaban acostumbrados. En la cultura de ellos, los dioses, hay que traerles algo. Hay que traerles algo para que no se enojen, para que no se molesten, para tenerlos contentos. Tiene que traerles algo. Nuestro Dios, dice Pablo, no necesita de nada. Él sigue siendo Dios. Él es y permanece por los siglos de los siglos. Si usted y yo, con respeto digo esto, si usted y yo nos vamos, Dios sigue siendo Dios. Dios no me necesita, Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Pero estos ídolos, estos dioses que ellos tenían, tienen que ser algo por ellos. Nuestro Dios no es así. Todo lo contrario. Pero esa gente creía esto, creía que Pablo era un charlatán. Y en su confusión pensaban que Pablo les hablaba de otro Dios, Dios con D pequeña. Entre paréntesis, me molesta con Facebook, las personas dicen que Dios te bendiga y ponen Dios con D minúscula. Pues ¿qué Dios te va a bendecir? Digo yo, si lo están poniendo con D minúscula. Cuando usted ponga la palabra Dios, póngalo con D grande, con D mayúscula. Pero este Dios de que hablan acá es con D pequeña, con D minúscula, porque es un Dios cualquiera, pero nuestro Dios es único y lleva mayúscula. Vamos a terminar ya casi. Al lugar del Areópago era un lugar importante. Ahí se reunían otra vez los sabios, los pensadores, la crema innata en aquel tiempo de los intelectuales, lo más alto, los que conocen más. Y debemos aclarar algo acá, que Pablo era una persona preparada, era una persona súper inteligente, con mucho conocimiento. Pablo no era cualquier cosa, como lo maltrataron ahí. Oh, tú eres aquí. No, Pablo era una persona que estaba bien preparada, estaba capacitado intelectualmente y sobre todas las cosas tenía la llenura y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pablo no era cualquier cosa así como lo maltrataron ellos. Las mejores universidades de Estados Unidos, voy a mencionar dos, Harvard y la Universidad de Princeton. Nuestro pastor estudió en Harvard y es la número uno. No cualquier persona entra ahí y es un honor que nuestro pastor haya salido de Harvard. Es lo más alto. Entonces cuando invitan a Pablo, lo están invitando a un lugar como este. No cualquier persona va a ir a dar una clase a Harvard, ni siquiera a estudiar, hay requisitos que llenar. Entonces Pablo está invitado a un lugar como estos, donde no va cualquiera. Llega Pablo a dar su plática. Ve y explícanos, ¿qué es esto que tú estás enseñando? Había curiosidad, había deseo de conocer algo diferente, o tal vez simplemente por hacerlo pasar un mal tiempo, porque ahora Pablito se va a sentar con los meros cabezones. Posiblemente dijeron, pues le vamos a hacer pasar una mala tarde a Pablito. Ni se imaginaban lo que Pablo traía. 22, versículo número 22. Dice, Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios con D mayúscula del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir.
Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos, para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Hizo referencia a uno de los estudiosos. El 29. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro o de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. El 30. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que Él es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. El 33. Pablo salió de ahí. El 34, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre otras personas estaba una mujer llamada Dámaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Hay un contraste acá totalmente entre los diosesitos que tenían en el Areópago y el Dios verdadero. Y Pablo, el Espíritu Santo le guía a Pablo. Imagínense, Pablo está enfrente de todo esta. Hay otra slide, Rachel, por favor. Está Pablo en ese lugar especial y ha visto a todos los ídolos que tiene. Y cada ídolo tiene un nombre. Esto es para esto, esto es para aquello, esto es para aquello, esto es para aquello. Pero hay uno que no tiene, que no está dedicado a nadie, y este es el Dios desconocido o el no conocido. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, pues ustedes yo miro que tienen para todo. Yo les vengo a hablar de al que ustedes no conocen, y les da esta descripción de lo que Dios es, de lo que Dios es. Él no necesita de nada, Él es Dios, Él es el que hizo la vida, es el que nos creó, y les da esta explicación de quién es Dios. Y cuando nosotros preguntamos a nosotros mismos quién es Dios, para describir a Dios no es tan fácil. Nosotros muchas veces decimos, sí, Dios, tú eres con el conocimiento que tenemos, pero nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque Dios es más que grande, Dios es más que poderoso. Dios no se puede encerrar en cuatro paredes. Dios no puede estar aquí por su gran. Sí está aquí a través de su Espíritu Santo, pero no podemos limitarlo a nuestro conocimiento, a nuestra mente, a lo que conocemos nosotros. Dios está fuera de todo esto. Si esta gente que conoce, esta gente sabia, no pueden explicarlo, no saben cómo describir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por su misericordia es que estamos aquí. Por su gracia, por su amor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es que nosotros estamos delante de Él. Y gracias a esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, podemos venir delante de Dios y decirle con todo el corazón, Papá, Padre nuestro, Señor mío, Dios nuestro. Pero las palabras que nosotros podemos usar se van a quedar cortas comparada con la magnitud de lo que nuestro Dios es. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es más que infinito, y nuestra mente, repito esto, nuestra mente no puede ni siquiera comprender lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios. Hablamos mucho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hacemos mucho énfasis, pero ¿qué tal si hiciéramos más énfasis en la resurrección? Porque la fe nuestra está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es lo que dice el apóstol. Dios dice, ha puesto a Jesucristo, ha puesto a su Hijo, a Jesucristo, aquel que ustedes crucificaron, como juez, como rey, como Señor. Y por Él todo ha sido hecho, y por Él nada de lo que hay existiera si no fuera por Él. Dios es grande y poderoso. Dios es grande. Esto está sabroso. Esto está hermoso. No limitemos al Señor. No limitemos al Señor. Amemos a las personas que están confundidas, así como estaba esta gente. Amémoslas de corazón. Démosle la oportunidad y no los hagamos de menos. No los tratemos mal. Acerquémonos y amémoslos, así como Dios nos ha amado a nosotros. Así como Dios nos perdona a nosotros, también hay oportunidad para todos ellos. Amén. ¿Qué tal si me acompañan en una oración cortita? Estamos de pie para que descanse, ¿verdad? Que descanse la silla, dijo alguien, ¿no? Oremos. Señor Dios poderoso, Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Dios, creador del universo, creador de todo lo que existe, de todo lo que hay. A ti sea la gloria y la honra para siempre, Señor. Nosotros te adoramos y te bendecimos, Señor. Traemos nuestras vidas delante de ti, Señor, como adoración, Señor, como sacrificio delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, y no hay absolutamente nadie como tú, Señor. Permite, Señor, que este evangelio, que esta palabra sea predicada, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Que la gente, Señor, te conozca a ti, al Dios verdadero, al único, al creador del cielo y de la tierra, al creador de las estrellas, del infinito mar. A ti la honra y la gloria, Señor. Nosotros te adoramos, Señor, te bendecimos. Hemos comprendido, hemos entendido que tú eres Dios, Señor, y no hay absolutamente nadie como tú, Señor. Reciba, Señor, por favor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Para siempre vive, Señor, para siempre reina, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Los que están acá, Señor, los que nos están viendo por línea, Señor. Sé tú ahí con ellos, Señor. Responde, Señor, a cada una de sus necesidades, Señor. Responde, Señor, a cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, mis amados. Dios les bendiga. Dios les bendiga.